tanto tiempo, en este video voy a proceder a resolver el siguiente ejercicio en el cual me dan este circuito y me piden que determine las tensiones en los nodos A, B y C. Es decir, que determine la tensión BA, BB y BC respectivamente. Bien, observamos acá nosotros que disponemos de dos resistores de 6 ohm y de 3 ohm. Tenemos una fuente de tensión, una fuente independiente de tensión más precisamente, una fuente independiente de corriente y una fuente de tensión dependiente de esta corriente X. Bien, se observa la dependencia de esta fuente de tensión con respecto a esta corriente X acá. Bien, ahora, nosotros, ¿qué conocemos de este circuito? Miren, acá esta es mi tierra, es decir, todos los potenciales se miden respecto a tierra. Entonces, la tensión en tierra sabemos que es de 0 voltios. Bien, entonces, si nosotros acá observamos, vemos que la tensión entre el nodo A y el nodo de tierra es de 8 voltios. Bien, porque entre el nodo A y el nodo de tierra tengo esta fuente de tensión de 8 voltios. Es decir, que BA son 8 voltios. Bien, a su vez, ¿qué observamos también nosotros? Que cuando esta corriente X circula por este resistor de 6 ohm, se produce una caída de tensión de esta forma. Bien, ¿qué más vemos? Tenemos que por esta rama tenemos esta fuente de corriente que suministra una corriente de ¿qué? De 2 amperes. 2 amperes. Bien, podemos asignar un sentido de circulación para la corriente en esta rama de esta forma. Por ejemplo, así. Y a esa corriente la podríamos llamar I. Bien. Bueno, así como yo adopté este sentido de circulación para la corriente I, como está circulando esa corriente, se produce una caída de tensión en este resistor de 3 ohm que es de esta forma, más o menos, así. Empleando lo que es la ley de Kirchhoff de corrientes, nosotros observamos que, miren, tenemos este nodo principal o nodo primario B y tenemos que en dicho nodo llegan tanto la corriente X como la corriente de 2 amperes, que es la que proviene de esta fuente de corriente, y sale la corriente I. Entonces nosotros sabemos que IX, la corriente IX más los 2 amperes, eso me da ¿qué cosa? Me da la corriente I. Bien, IX más 2 amperes es la corriente I. A su vez, nosotros, si ahora queremos determinar, por ejemplo, la tensión en el nodo B, no podríamos así determinarla en primera instancia, no es tan fácil como acá, porque acá disponemos de una fuente de corriente nada más. Bien, lo único que sabemos es que en esta rama tenemos una fuente de corriente que suministra 2 amperes. Bien, pero si nosotros observamos un poquito, ¿qué vemos acá? Miren, nosotros tenemos, ¿cómo podemos llegar al nodo B? Partiendo del nodo de tierra podemos venir tanto por esta rama de la izquierda como por esta rama de la derecha. Si nosotros analizamos la rama de la izquierda, acá tenemos nuestros 0 voltios. Si venimos así, sabemos que acá tenemos menos más, estamos subiendo de potencial. ¿Cuánto subimos? 8 voltios, es decir, tenemos 8. Pero, ¿qué sucede? Esta corriente X, al circular por el resistor de 6 ohm, produce una caída de tensión que va a ser menos 6 ohm por IX, es decir, 6IX. Bien,
Y eso va a ser, o va a ser la tensión que yo tenga en el nodo B, es decir, va a ser la B sub B. Por otro lado, si yo analizo la rama de la derecha, partiendo obviamente desde mi nodo de tierra, venimos por acá y acá tenemos menos más, estamos subiendo de potencial. ¿Cuánto subimos? 3 y X. O sea, tenemos 3 y X. Acá tenemos menos más, estamos subiendo de potencial, más, ¿cuánto subimos? I por 3 ohm. Esa es la caída de tensión acá. Es decir, 3I. 3I. Y eso también va a ser igual a la tensión en el nodo B. Pero ¿qué sabemos nosotros? Que la corriente I es la suma entre la corriente IX y la corriente proveniente de la fuente de corriente. Es decir, I es igual a IX más 2 amperes. Entonces, esta ecuación de acá, la segunda, la podemos reescribir de esta forma, haciendo que B sub B sea igual a 3IX más 3 veces, ¿qué cosa? IX más 2. IX más 2. ¿Bien? Perfecto. A su vez, si seguimos trabajando esta ecuación, nosotros llegamos, acá tenemos 3IX más, ¿qué hacemos? Distributiva, 3 por IX me queda 3IX más 3 por 2, 6. Bien, es decir, llegamos a la siguiente ecuación. Lo voy a escribir acá, que la tensión en el nodo B va a ser 3IX más 3IX son 6IX. 6IX más 6. Bien, fíjense, tenemos, lo voy a poner con otro color. Esta es la ecuación 1, esta es la ecuación 2 y esta es la ecuación 3. Bien, fíjense ahora, como todo hace referencia a la tensión en el nodo B, yo puedo decir que esta ecuación 1 y esta ecuación 3 es lo mismo. Bien, que 1 y 3 son lo mismo. Entonces, la ecuación 1 igual a la ecuación 3. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Poner que 8 menos 6IX es igual a 6IX más 6. Bien, ¿qué hacemos? Despejamos IX. Este 8 lo dejamos acá, este 6 que está sumando pasa restando. Acá tenemos 6IX y este menos 6IX pasa sumando como 6IX. Entonces 8 menos 6, tenemos acá 2. Y acá ¿qué tenemos? 6IX más 6IX son 12IX. Entonces este 12 que está multiplicando pasa dividiendo. Y finalmente IX vale 2 dividido 12, que es lo mismo, 1/6 de amper. Ese es el valor de la corriente IX. Entonces, ¿cuánto vale la tensión en el nodo B? La tensión en el nodo B la podemos encontrar ya sea por medio de la ecuación 1 o de la ecuación 3. Bien, usemos por ejemplo la ecuación 1. Me va a quedar 8 menos 6 por IX. ¿Quién es IX? 1/6. ¿Y eso qué me va a dar? 6 por 1/6 es lo mismo que decir 6 dividido 6. Eso me da 1. 8 menos 1, 7. 7 voltios. Y finalmente la tensión en el nodo C, que es la que hay entre este nodo, obviamente, que es el nodo C, y tierra, ¿qué va a ser? La B sub C es 3 veces IX, es la tensión que hay en esta fuente de tensión controlada por la corriente IX. Entonces, ¿qué tenemos acá? 3 por 1/6, que eso es 1/2. Pero 1/2, ¿qué es? 0,5. Es decir, que la B sub C vale 0,5 voltios o
que es lo mismo, 500 milivoltios. Bien, y así finalmente queda resuelto este pequeño ejercicio. Lo que yo voy a hacer ahora en un momento es hacer la simulación, realizar la simulación de dicho circuito y corroborar estos resultados de acá. Es decir, corroborar, por ejemplo, la tensión, bueno, la VA que eran los 8 voltios, estos 8 voltios, la V sub B que eran los 7 voltios y la V sub C que son los 500 milivoltios. Bien, eso lo voy a hacer ahora en un momento. Bueno gente, acá nos encontramos empleando el software Multisim, donde tenemos armado ya el circuito que yo resolví hace un momento, y lo que quedaba era verificar las tensiones en los nodos A, B y C. Bien, si yo quiero, por ejemplo, medir la tensión en el nodo A, simplemente conecto un voltímetro acá, de esta forma. Si quiero medir la tensión en el nodo B, conecto el voltímetro acá. Y si quiero medir la tensión en el nodo C, simplemente conecto el voltímetro de esta forma. Bien, entre estos dos puntos. Ubico esto, le doy simular y estamos viendo que la tensión en el nodo A es efectivamente de 8 voltios, en el nodo B de 7 voltios y en el nodo C de 500 milivoltios. Bien, con eso queda corroborado el resultado o los resultados del ejercicio que resolví hace un momento. Bien, bueno gente, espero que les haya gustado este pequeño video, que les sirva de algo. Más adelante seguiré subiendo más videos de este tema y hasta luego.